una vejiga que está generando cambio, ahí se está generando pues, como edema. Entonces, vamos a ver entonces primero qué es una hemorragia. Recuerden que el aparato circulatorio está comprendido por el corazón y todos sus vasos sanguíneos, ¿cierto? Arterias, venas. Entonces, dentro de este aparato circulatorio está la sangre. Entonces, cuando se produce una descarga de sangre de este compartimento, a eso se conoce como hemorragia. Cuando la sangre se sale de los vasos sanguíneos, y al salirse de los vasos puede salirse, como ustedes ahí en la parte externa, fuera del cuerpo, o puede salirse dentro del cuerpo. Pero el hecho de que salga de los vasos sanguíneos significa que se va a acumular en el espacio intersticial. Se va a acumular entre las fibras, entre las células, ¿okay? Y eso se distingue de varias formas. Puede ver clínicamente, con el ojo humano, pueden ver, y ahí están ustedes la figura, están viendo ahí, la figura de la izquierda abajo, notan ustedes una mancha en un área producto del típico un golpe, lo hacemos como un moretón. Entonces, vamos a ver que en este caso vamos a ver un área equimótica, así se conoce como áreas equimóticas, y que cuando es producto de un golpe, específicamente cuando es producto de un golpe se llama hematoma. Entonces tienen ahí varios centímetros, de 1 a 2 centímetros más o menos. En ocasiones palpable, no siempre palpable, o sea que a veces puede ser solo una mácula. ¿Recuerdan? Mácula solo se ve, no se palpa, ¿no? Entonces va a tener un diferente color, medio amarillento, medio verde, medio cianótico, ¿no? Entonces ese es un hematoma, producto de un golpe. ¿Okay? Luego, algunas más pequeñas, la figura de la derecha superior, ven ahí, tienen ustedes lo que es una fístula, una lesión de un tamaño intermedio llamado púrpura. ¿Okay? Y otras más pequeñas, que ven ahí también en la figura derecha inferior, en el rostro, mucho más pequeñitas, unas áreas muy puntuales, pequeñas, de 1 a 2 milímetros, llamadas petequias. ¿Okay? Entonces, las dos de la derecha van a ver que pueden ser consecuencia de trastornos a nivel de los elementos que controlan esos elementos que van a controlar el sangrado en primera instancia. ¿Cuáles son? Las plaquetas. Bien, plaquetas, una vez que se produce una ruptura de un vaso sanguíneo, estas se acumulan, van a esa zona donde se ha lesionado el vaso y forman lo que es la agregación plaquetaria, ¿cierto? Ya en el seminario le vamos a explicar en mayor amplitud. Entonces, cuando los pacientes tienen pocas plaquetas en sangre, ¿correcto? Cuando tienen pocas plaquetas en sangre, pues se ven imposibilitados de generar ese proceso. Entonces, se conoce como, cuando las plaquetas disminuyen, ¿cómo se llama? Trombocitopenia, ¿correcto? Leucopenia, cuando disminuyen los leucocitos. Trombocitopenia, cuando disminuyen las plaquetas, ¿correcto? ¿Y en qué casos uno tiene las plaquetas disminuidas? Anemia, correcto, anemia, bien, anemia. Los casos, por ejemplo, pacientes, van a ver ustedes pacientes que están siendo sometidos a algún tratamiento producto de una leucemia, ¿correcto? Van a tener disminuidos los glóbulos rojos, anemia, ¿verdad? Luego van a tener disminuidas las plaquetas, la citopenia. Así pueden presentar estas lesiones que están viendo ahí, las dos de la derecha, cualquiera de las dos. O hay algunas que le llaman, van a encontrar en la literatura, dice, por causas idiopáticas. ¿Qué significa eso? Causas idiopáticas. ¿Qué es idiopático? Que no se conoce la causa.
En otras palabras, no sé qué cosa es. O sea, es un término muy diplomático, muy técnico para quien no sé qué cosa es. O sea, muchas enfermedades se van a decir ustedes, esto es idiopático. En realidad no sé qué cosa es. No sé cuál es la causa. ¿Ok? Pero hay algunas otras que sí se pueden identificar. ¿Ya? Entonces, disminución de plaquetas, trombocitopenia, con diferentes causas. Como les decía, no puede ser producto de fármacos, ¿ya? Producto de fármacos, ingesta de fármacos, puede ser producto de que el paciente esté siendo tratado por algún tipo de leucemia. ¿Ok? Bien, entonces van a ver así todas esas lesiones que están asociadas a la hemorragia. ¿Ya? Entonces, veamos ahora lo que es la miren acá, les decía que cuando uno observa una lesión histológicamente, cualquiera de las lesiones que hayamos visto histológicamente, ¿no? Cualquiera de estas, vemos al corte histológico y vamos a identificar, miren acá, miren un corte histológico, donde ven hacia arriba a la derecha, dentro de la circunferencia amarilla, que hay un vaso sanguíneo. ¿Ahí hay hemorragia? ¿Hay hemorragia? ¿Dentro de la circunferencia amarilla? No, porque está dentro del vaso sanguíneo. Esa no es el área hemorrágica. ¿Correcto? Ninguna de las áreas que están descritas en amarillo es hemorrágica, porque ahí los glóbulos rojos y los blancos están dentro del vaso sanguíneo. El área hemorrágica es el área que está, por ejemplo, en el área azul. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahí está fuera del vaso sanguíneo. Glóbulos rojos, o los puntitos rojos que ven ahí, algunos puntitos medios basófilos también, son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, a eso se llama hemorragia. ¿Correcto? Se ha producido una extravasación de sangre. Se ha salido la sangre de los compartimentos vasculares. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es una hiperemia. Hiper, mayor, emia, viene de sangre. Entonces en este caso, vean ustedes ahí, conjuntiva, la ven de un color eritematoso, rojo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se ha producido acá? Un aumento de sangre de un órgano o una parte de este. Hay un aumento en el flujo, ¿no? Eso de hecho va a llevar a un aumento del metabolismo. ¿Okay? Y eso por una parte. Por otra parte, se puede producir una de estas lesiones similares. ¿Por qué? Porque la zona, ustedes recuerden que las arterias, las arteriolas, ¿no? Van a llegar hacia los capilares, y los capilares a las vénulas, ¿cierto? Entonces, si las vénulas se obstruyen, la sangre se va a acumular en la zona de las arteriolas capilares. Pues eso, la figura del medio que están viendo, se va a traducir en ese diagrama clínicamente de manera roja. ¿Por qué? Porque hay una mayor irrigación, aumento de sangre, volumen sanguíneo en esa zona. A eso le llamamos una hiperemia. Una hiperemia. Ahora, ¿qué cosa es un infarto? Miren ahí, falta de irrigación. Lean bien los términos, ¿ya? Los términos son así de precisos. Es falta de irrigación, no es disminución de irrigación, no, es falta de irrigación. ¿Correcto? Con fines de evaluación, vean bien los términos. Dice falta de irrigación. Entonces, ¿qué está pasando acá? Vean ustedes el corazón, un ejemplo que está dando ahí es el corazón, una de las arterias que están viendo ahí, que son las coronarias, ¿no? Las arterias que están viendo acá, vienen verticalmente como si fuese una corona sobre el corazón, por eso le llaman coronarias. Se ha obstruido, en este caso está mostrando que se ha obstruido por un acúmulo en la luz de estas arterias se ha producido un acúmulo posiblemente de tejido graso, ¿no? Eso ha obstruido el vaso sanguíneo y se han quedado sin irrigación todas estas células musculares de esa zona. Entonces se ha producido una falta de irrigación, un infarto, ¿correcto? Un infarto. Entonces, así a secas, falta de irrigación. ¿Ya? Falta de irrigación. Ahora, los infartos pueden ser recientes, pueden ser, digamos, uno podría tener un infarto que se ha producido hace algunas semanas, meses, de años. ¿Ya? O sea, un paciente puede tener un infarto y no es que por eso se morir, ¿no? Lo que ocurre acá es que a veces, antes, hace algunas décadas, se decía que el paciente no va a superar el tercer infarto. Pero ahora ya no es tan cierto eso.
le toman le dan un paso de reconocimiento, le toman una ecografía y de pronto se dan cuenta que tenía ya varios infartos previos. ¿Ok? Entonces, lo que están viendo acá, miren ahí, es una biopsia, ¿no? Ya una necropsia prácticamente. Ven ahí células musculares, todo lo que se ve en rosado es franjas, son células musculares. ¿Y qué hay ahí en esa zona circunscrita en el área amarillo? ¿Qué ven? Células. ¿Es? Células. Células Inflamatorias. inflamatorias, correcto, células inflamatorias. ¿Ya? Células inflamatorias. Bueno, desde ahí de la silla no van a distinguir, pero ahí lo que estoy viendo es que básicamente son neutrófilos, ¿no? Neutrófilos. O sea, predominio de neutrófilos. ¿Qué tipo de inflamación sería? Aguda, ¿cierto? Aguda. Entonces, indicar inflamatorio, predominio de neutrófilos, estamos hablando de inflamación aguda. ¿Ya? Aguda. Entonces, este paciente, en esa área que están viendo ahí circunscrita en amarillo, ahí había antes células musculares cardíacas. Y producto del infarto, se produjo una muerte, se produjo una necrosis licuefactiva o coagulativa. Coagulativo, correcto, muy bien, coagulativo, ¿no? Entonces se ha quedado sin irrigación, las células se han muerto, ¿correcto? No hay de por medio bacterias, ¿se dan cuenta? No estamos hablando de bacterias. Cuando hay bacterias, sí, hay una necrosis licuefactiva. Es una licuadora que licúa todo, ¿cierto? Bueno, acá hubo una necrosis coagulativa que ya al revés de las células fueron siendo fagocitadas, los intestinos siendo fagocitadas por macrófagos. ¿Ok? Entonces, ahí, en este momento, vemos todavía el infiltrado inflamatorio. Posiblemente este paciente haya muerto, digamos, unos días antes, ¿no? Que se inició el infarto. Por eso ven ahí el infiltrado inflamatorio. ¿Ok? Entonces, este es un infarto reciente. ¿Ya? Y ahora acá, esto también es un corte de corazón. Todo lo que ven ahí verticalmente son las células musculares estriadas cardíacas. ¿Ya? Y en el área que está circunscrita por esa línea oscura, azul, ¿qué es lo que ven? ¿Son células inflamatorias? No parece, ¿cierto? No parece. Son un poquito más alargadas, sobre todo la de abajo, se ven bien alargaditas. Si son alargaditas, ¿a qué más se parecen? En realidad, ¿qué serán? En realidad son alargadas porque en realidad son células estrelladas, pero el corte muestra, ¿no? Muestra el sentido. ¿Qué será? Y este ya no es un infarto reciente, este paciente no tuvo ese infarto, pero no días antes, ¿no? Posiblemente semanas antes o meses antes que haya muerto. Fibroblastos, ¿correcto? Fibroblastos. Y toda esa área blanca, pero que no es blanca sí, sino tiene algunas franjas rosaditas, esas franjas rosaditas son fibras. ¿Qué hace el fibroblasto? Forma colágeno, ¿cierto? El fibroblasto forma colágeno. Están viendo ahí una zona de colágeno. Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es que en toda esa zona que están viendo blanca, antes había células musculares que también se murieron, ¿correcto? Se murieron. Se murieron las células musculares, se produjo el infiltrado inflamatorio, fagocitosis de todos los restos y luego empezó a reparar. Pero no, obviamente no se va a volver a formar células musculares, ¿no? Sino sería lo mejor, ¿cierto? O sea, los pacientes, si tienen infartos, si se reparara con células musculares, pues ahí no pasaría nada, ¿cierto? Pero no es así, sino que cada vez que se muere una célula muscular ahí, cuando se repara con colágeno. O sea que si un paciente tiene un área muy grande de necrosis, toda esa área, en sucesivo, ya no va a haber célula muscular, sino va a haber colágeno. ¿Y cuál va a ser el problema con el corazón? 1, 2, 3, 4 infartos. ¿Va a funcionar igual? No. Porque el corazón es músculo. Son músculos entrelazados, ¿cierto? Entonces, si pierde el 20, el 30, el 40% de sus células musculares, están perdiendo capacidad de contracción. Están perdiendo esa capacidad de bombear la sangre por el cuerpo. ¿Ok? Entonces, se suceden los infartos cuando ya el corazón de pronto está por ahí del 50, 60%, que se viene infarto abierto. ¿Ok?
se viene el paro cardíaco. ¿Ya? Entonces, este es un infarto antiguo. Este esquema lo van a explicar ya en el seminario. ¿Ok? ¿Qué es lo que ¿Cuáles son los eventos que se van a dar cuando se produce una lesión en el endotelio? Una lesión de los vasos sanguíneos. Este esquema que ven, la figura A, muestra en la parte baja de la figura A que están ahí, se han roto las células endoteliales, ven ahí, se han roto las células endoteliales de toda esa zona. Entonces, ven ahí, el primer paso que se sucede ahí es la acumulación de plaquetas, figura B. Esa es la, conocida como la agregación plaquetaria. ¿En qué casos, en qué pacientes si eso se ve comprometido? No se da ese evento que luego le va a llevar al paciente a un sangrado inmediato. Después de la agregación plaquetaria ya se va a producir el fenómeno de coagulación sanguínea. ¿Ya? Coagulación sanguínea. Toda la cascada de la coagulación. Nuevamente la pregunta, ¿en qué casos este evento de cascada de coagulación no se va a producir y el paciente va a continuar con el sangrado? ¿No? ¿Qué tipo de pacientes, qué fármacos pueden bloquear esto? Eso lo van a discutir en el seminario. ¿Okay? Entonces, sigamos ahora con lo que es la trombosis. ¿Ya? La trombosis. ¿Qué cosa es la trombosis? Dice, inapropiada activación de la coagulación en un vaso sanguíneo y posterior oclusión del coágulo. ¿No? Inapropiada activación de la coagulación en un vaso sanguíneo y posterior oclusión del coágulo. ¿Ya? Miren, se han fijado en el caso anterior, en la figura anterior, ¿qué es lo que activó la coagulación? ¿Qué es lo que activó la coagulación en la figura anterior? El daño tisular, el daño del endotelio. ¿Correcto? El daño del endotelio. Pero acá no hay nada. ¿Okay? Acá dice, por eso, inapropiada activación de la coagulación. Significa que pues, aparentemente no hubo nada y se activó un coágulo dentro del vaso. Y luego ese coágulo fue recorriendo los vasos sanguíneos que se fueron achicando y en algún momento, por el tamaño, se atracó el coágulo y generó un trombo, una trombosis. ¿Ya? Una trombosis. Entonces, ustedes están viendo ahí la figura, el diagrama superior izquierdo, muestra un vaso sanguíneo con un acúmulo de grasa en toda esta parte amarillenta, que posterior este acúmulo de grasa se ha ido dando paulatinamente, tras meses, posiblemente años, ha ido reduciendo, de pronto a la vez generó un trombo, un coágulo que se lo atracado, ¿no? En el corte histológico pueden ver ahí todo el área roja es el trombo, y el resto es la grasa que se fue acumulando. ¿Ya? Entonces, esto se puede producir en diferentes regiones. Entonces, esto es una trombosis, o sea, un coágulo que se ha activado. ¿Sí? La pregunta dice, trombosis es la activación de la coagulación, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. ¿Qué? Trombosis es la activación de la coagulación. Falso. Es simplemente coagulación, no es trombosis. Yo les digo que se fijen bien en la definición. Una palabrita puede hacer que sea verdadero o falso. ¿De acuerdo? Pero eso de que no sucedió nada y se coaguló tampoco es cierto, ¿no? Siempre le han tenido que buscar una explicación. ¿Ya? Han tenido que buscar una explicación. Entonces, una explicación es en algunos casos, por ejemplo, algunos pacientes pueden tener un flujo sanguíneo anormal. Un flujo sanguíneo normal significa que de pronto la sangre que va a una determinada velocidad, ¿no? De pronto aumenta la velocidad de circulación, ¿correcto? Y ese aumento de la velocidad va a ir con mayor presión en la sangre. Esa mayor presión puede hacer que la sangre choque contra las paredes de los vasos. Y ese choque genera una lesión en el endotelio. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿en qué tipo de pacientes se dará ese fenómeno en el cual la sangre va a bombear con mayor fuerza? ¿En los hipertensión, ¿correcto? Hipertensión. ¿Ya? Hipertensión. Entonces, el paciente tiene mayor tensión sanguínea,
Entonces el volumen va a ir con mayor fuerza y ese volumen de sangre se va contra la pared del endotelio y lesiona las células endoteliales. Y como ya se produjo la lesión en el endotelio, entonces se activa la coagulación, ¿correcto? Para eso el paciente tiene que tener un estado de hipercoagulabilidad. Entonces miren, se tienen que juntar la lesión endotelial, el flujo sanguíneo normal y la hipercoagulabilidad para que se genere un trombo. ¿Ya? Un trombo, ¿cierto? Por eso que los pacientes hipertensos pues tienen que estar controlados, ¿no? A veces los pacientes le dicen que estén controlados, que tomen su pastilla, pero cuando no tienen algún síntoma, ya dejan de tomar la pastilla. Es un error. Es un error. ¿Ya? Porque van a tener todas las consecuencias de la hipertensión. ¿Ok? ¿Qué cosa es edema? Edema. Actualmente uno mira y dice, ahí está hinchado. ¿No? Está edematizado. Entonces, el edema, vean ahí, dice un aumento de líquido en los espacios tisulares intersticiales, ¿no? Aumento de líquido en los espacios tisulares intersticiales. ¿Ok? Entonces, pregunta. Edema es la presencia de líquido en el espacio intersticial, ¿verdadero o falso? Edema es la presencia de líquido en el espacio intersticial, ¿verdadero o falso? En el espacio intersticial hay líquido. Entonces el edema es el aumento del líquido en el espacio intersticial. ¿Ya? Es el aumento. Que se ve, de hecho, al microscopio. ¿Ya? Y esto clínicamente se manifiesta con un aumento de volumen. ¿Ya? Aumento de volumen. Ese aumento de volumen clínicamente se conoce como tumefacción. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, señoritas, jóvenes, cuando ustedes ven un paciente que viene con la cara hinchada producto de un proceso infeccioso agudo, dentario, ¿ya? Eso se conoce como tumefacción. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es una tumefacción? Es un aumento de volumen como consecuencia de un proceso inflamatorio agudo. ¿Correcto? Agudo. ¿Ya? Pero si viene un paciente con la cara hinchada, pues por acá, de pronto hinchada y lo tiene ahí 3 meses, ¿será tumefacción? No, eso es un tumor. Eso clínicamente se define como un tumor. ¿También es aumento de volumen? Sí, pero es consecuencia de un proceso crónico. Crónico. Como semanas, meses, años. Entonces la diferencia entre tumefacción y tumor. ¿Ya? En este caso que están viendo, los párpados, ahí estamos hablando de, clínicamente, eso describimos como una tumefacción. ¿Correcto? ¿Qué es la tumefacción? La manifestación clínica del edema. ¿Correcto? La manifestación clínica del edema. ¿Ya? Vean acá. Esto han hecho ustedes en química, bioquímica, ¿no? Han hablado de presiones en clínica, en los cursos de bioquímica. Miren acá. La parte roja es la parte arterial de los vasos sanguíneos, ¿no? Y la parte azul, la parte venosa. ¿Ya? En la parte roja hay un tipo de presión llamada presión hidrostática. La presión, la cual está empujando la sangre hacia las paredes de los vasos. Como las paredes tienen espacios estrechos, tienen poros, donde va a salir, hay la posibilidad de que salga agua. Pregunta, ¿quién genera la presión hidrostática? ¿Dónde se genera la presión hidrostática? ¿Ah? ¿El riñón? ¿El pulmón? ¿El corazón? Pues, el corazón, ¿quién va a ser? El corazón. El corazón se contrae y empuja la sangre hacia los vasos sanguíneos. ¿Correcto? Entonces el corazón genera esta presión hidrostática. Hace que salga bastante líquido desde las arterias. ¿De acuerdo? Ese líquido que sale acá se va a acumular en el espacio intersticial. ¿Ya? A nivel de los capilares, la presión es igual, pero vamos a ver igual con qué. Acá a nivel de las venas, hay un tipo de presión que es alta, que hace que el líquido que está en el espacio intersticial vuelva hacia los vasos sanguíneos.
¿correcto? Y esta es la presión llamada coloidosmótica, ¿no? Coloidosmótica del plasma. ¿A qué se refiere con esa presión coloidosmótica? Se refiere a la presión que está generada por la gradiente de concentraciones de solutos y solventes. O sea, lo que estamos hablando acá es que ósmosis, ¿se acuerdan de ósmosis? El paso del líquido a través de una membrana impermeable por la gradiente de concentraciones. Los líquidos van de mayor concentración a menor concentración o de menor concentración a mayor concentración. De menor concentración a mayor concentración. Los líquidos van de menor concentración a mayor concentración, ¿correcto? Entonces lo que esto implica que dentro del vaso, acá ven, dentro del vaso, aquí hay mayor concentración y aquí afuera hay menor concentración, por eso que el líquido se mete dentro del vaso, ¿ya? Y eso es bastante. A nivel de los capilares se dan las dos cosas. Es poca la presión hidrostática, poca la presión coloidosmótica, es neutro, ¿ya? Pero no solo el agua vuelve por las venas, sino también el agua que está acá, ya afuera, en el espacio intersticial, se mete a esto que son los linfáticos, ¿ya? Los vasos linfáticos. ¿Se acuerdan de los vasos linfáticos? Los vasos linfáticos empiezan en fondos de saco ciego. ¿Qué cosa es esto? O sea, empiezan, miren ustedes acá, esto viene por acá, y este es un fondo de saco ciego. O sea, aquí empieza y continúa en este sentido. O sea, no es que esto va a continuar con otro vaso que se continúa por acá, no, como en este caso, la arteria se continúa con la vena. No, este vaso linfático nace aquí, ¿correcto? Y sigue este recorrido. Conducto torácico, finalmente vena cava subclavia izquierda. Subclavia izquierda, ¿cierto? ¿Y dónde desemboca la subclavia izquierda? Vena cava. Vena cava. ¿Y dónde desemboca la vena cava? ¿Dónde desemboca la vena cava? Superior y inferior. Aurícula derecha. ¿Correcto? Aurícula derecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ven ahí, el líquido que ha retornado por el vaso linfático igual va a volver al corazón. ¿Ya? Bien. ¿En qué momento se va a producir la alteración? Y vamos a ver acá varias posibilidades. ¿Ya? Eso es lo normal. Vamos a ver qué es lo que va a suceder anormal y se va a generar, y va a hacer que se genere edema. Entonces, para la formación del edema hay 4 posibilidades. ¿Ya? Una de ellas son efectos a causa del edema, como desequilibrio de las presiones. O sea, de pronto hay una alteración en la presión oncótica, ¿no? o la perfusión. La oncótica se refiere, hemos dicho, a la cantidad de proteínas que hay dentro de los vasos que hace que el agua vuelva hacia los vasos sanguíneos. De pronto, si aquí dentro de los vasos sanguíneos hay poca cantidad de proteínas, ¿ya? Poca cantidad de proteínas, entonces eso va a hacer que no vuelva la misma cantidad de agua hacia los vasos sanguíneos y hace que el agua se acumule en el espacio intersticial y eso va a generar edema. ¿En qué tipo de pacientes vamos a encontrar menor cantidad de proteínas en los vasos sanguíneos? ¿Cuál será la causa? Falta de anemia, ya está, anemia, correcto. Ya el paciente anémico es el paciente que no quiere comer, ¿no? Está cuidándose con la dieta, ¿no? Está cuidando la figura, no come, entonces va a empezar a disminuir la cantidad de proteínas que caen en los vasos sanguíneos. Y eso va a hacer que la gradiente ya no sea tanta y ya no va a volver la misma cantidad de agua del espacio intersticial hacia los vasos sanguíneos. ¿Correcto? Entonces, ven ustedes ahí tienen una causa para la formación de edema. ¿Ya? O sea, cuando ustedes van de pronto a poblaciones que tienen escasos recursos, ¿no? Escasos recursos, pero así, bien escasos, ¿no? Tiene que ser así, hay una disminución considerable de carbohidratos, proteínas en la sangre, ¿no? Y sobre todo en niños. Es muy común ver, por ejemplo, personas nacidas, hepáticas, ven a niños que tienen el abdomen bien grande. O sea, no está gordito, solo el abdomen está bien grande. Algunas de las extremidades también aumenta el volumen. Él no está gordito, ¿correcto? No está bien nutrido, no, está edematoso, ¿correcto? Tiene edema.
Es una causa de formación de edema. ¿Ya? Lo otro que vamos a ver acá, esa es una causa. Entonces ahorita vamos a ver las 4 causas que vienen acá. Entonces ahí tienen ustedes presión, y la otra es la presión hidrostática aumentada. Miren acá, la primera causa superior izquierda. Presión hidrostática aumentada. ¿No? Hemos dicho, ¿en qué tipo de pacientes la presión hidrostática va a estar aumentada? Pacientes con hipertensión, ¿correcto? Pacientes con hipertensión. ¿Ya? Bien. La de la derecha, superior derecha, es presión oncótica disminuida, lo que acabamos de ver. Presión oncótica disminuida significa que ese paciente está desnutrido, tiene pocas proteínas en sangre, ¿correcto? Y algunos casos y algunos otros casos están asociados a trastornos de hígado. Ustedes saben que, por ejemplo, ¿cuál es la proteína que se encuentra en mayor cantidad en el plasma? ¿Cuál es? ¿No? La albúmina, correcto, la albúmina. ¿Ya? La albúmina. ¿Dónde se sintetiza la albúmina? ¿Dónde se sintetiza la albúmina? En el hígado, correcto. Entonces, el paciente que tiene trastorno hepático tiene menor cantidad de proteínas en la sangre. Y eso lo va a llevar a un edema. Van a ver ustedes pacientes que están de pronto alcohólicos, que tienen trastornos hepáticos, pacientes que tienen cáncer al hígado, ¿ya? En los estadios avanzados, van a ver que ese paciente se llena de líquido. ¿No? Ya en los últimos meses de vida, ese paciente se llena el abdomen de líquido. ¿Por qué? Porque se está produciendo ese edema. ¿Ok? Entonces, eso es producto de la alteración de la presión oncótica. Lo otro, permeabilidad aumentada. Permeabilidad aumentada. ¿En qué casos aumenta la permeabilidad de los vasos? Vasodilatación. ¿En qué casos? Inflamación, correcto. Inflamación. Entonces, cuando se produce una inflamación, recuerden que hay eventos vasculares, eventos celulares, ¿cierto? Entre los eventos vasculares se produce una vasoconstricción, pero que es pasajera, dura muy poquito, y luego se produce una vasodilatación. Y aumenta la permeabilidad de los vasos. Entonces, el agua sale, ¿correcto? Y ese agua que sale, que se acumula en el espacio intersticial, es lo que nosotros clínicamente vemos como tumefacción. ¿Correcto? Tumefacción. Y lo otro, la cuarta posibilidad es la obstrucción linfática. O sea, el agua que ha salido del espacio intersticial, una pequeña cantidad, no es mucho, vuelve a través de los vasos linfáticos. ¿Correcto? Pues se mete al vaso linfático, ya saben que el vaso linfático sigue su recorrido, al final llega aquí. Entonces, en este caso, si hay alguna obstrucción de linfáticos, ¿ya? Una obstrucción de linfáticos, pues una pequeña cantidad de líquido se va a acumular y eso también se va a traducir en un edema. ¿Ya? Bien, veamos entonces, vean ahí, entonces dentro de los vasos sanguíneos, hemos dicho, la proteína que se encuentra en mayor cantidad es la albúmina. ¿Ya? La albúmina. Esa albúmina, está en gran cantidad, hace que atraiga el agua que está afuera, ¿no? Por fenómenos de ósmosis. ¿Correcto? Ósmosis. El líquido pasa de menor concentración a mayor concentración. ¿Ya? Y eso es lo que ven clínicamente. ¿Ven ahí? Miren, hacia la figura de la derecha, en la figura de la izquierda ven que está presionando, ¿no es cierto? Presiona ahí un minuto con el dedo, suelta el dedo y se queda el hoyo. ¿Ok? Se queda el hoyo. Ese hoyo que se queda se conoce como la fóvea. ¿Correcto? La fóvea. Entonces, pueden ver ustedes en el brazo, si alguno de ustedes está edematizado, ¿no? Si ustedes quitan el dedo, va a desaparecer inmediatamente. ¿Ya? Pero si persiste ahí 30 segundos, está edematizado. ¿Ok? Edematizado. Esa es la fóvea. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, han visto en la inflamación, han visto cómo hay una serie de fármacos, ¿no? Que van a generar aumento de la permeabilidad de los vasos,
Y estos fármacos pues van a actuar a nivel de los vasos. Entonces, cuando en el pulmón mismo, que es una especie de esponja, están los alvéolos revestidos por células endoteliales, ahí no debe haber agua, en ningún lado, ¿cierto? No hay agua, solo hay gases. Gases, de ahí va a producir el intercambio gaseoso. Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria severa, ¿no? A nivel del pulmón, producto de, puede ser una infección viral, ¿ya? Recuerden ustedes toda la pandemia que hemos vivido, las primeras cepas de los virus generaban trastornos directamente en los pulmones, generaban un cuadro severo de neumonía, ¿no? Entonces, cuando ese alvéolo se llena de agua, pues imposibilita a que se produzca un intercambio gaseoso en la misma magnitud. Entonces, este paciente va perdiendo oxigenación, ¿no? Su oxigenación va disminuyendo, producto de la acción de todos estas, en realidad lo que aquí están actuando son muchos de los mediadores de la inflamación, ¿no? Mediadores de la inflamación, todos ellos que generan un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿correcto? Entonces estas llamadas citocinas, ¿no? Van a actuar y van a aumentar la permeabilidad de los vasos, ¿correcto? Bien. ¿Qué cosa es una embolia? Embolia. ¿Alguna vez han agarrado una jeringa? ¿Ustedes saben cómo se llama el aparatito que empuja el líquido? Es el émbolo. Es el émbolo. Tienen el cilindro con el contenido y el aparatito que empuja la jeringa es el émbolo. La embolia, la embolia es el pasaje por la circulación venosa o arterial de cualquier material que causa la obstrucción de la luz, la obstrucción del conducto, del vaso. ¿Ok? Pueden, por ejemplo, tener una tromboembolia pulmonar, ¿no? Tromboembolia pulmonar. Miren acá. Por ejemplo, imagínense que un paciente tiene una lesión a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Un accidente, un sangrado y de pronto un coágulo a nivel de las extremidades inferiores se mete a la vena. ¿Ok? Se mete a la vena. Como ustedes saben, la circulación venosa está haciendo que la sangre llegue hacia el corazón. ¿A dónde llega? Si viene de las extremidades inferiores, sube. ¿A dónde llega? ¿A qué parte del corazón llega? A la aurícula izquierda. Imagínense ustedes un coágulo de 5 milímetros. ¿Ya? Llega a la aurícula izquierda. ¿De ahí a dónde pasa? Al ventrículo izquierdo. Y ahí sale del ventrículo izquierdo, ¿a dónde va? Al pulmón, sigue su curso, 5 milímetros, todos esos son conductos grandes, sigue su curso. Llega al pulmón, pero ahí empieza el problema, porque cuando llega al pulmón, los vasitos se hacen cada vez más pequeños. Entonces, en algún momento, esos 5 milímetros de coágulo se van a obstruir porque un vaso ya se retira. Y genera, se atraca y deja sin irrigación a toda la parte que irriga este vaso. ¿Ok? Entonces eso puede ocurrir, por ejemplo, eso es una tromboembolia pulmonar. Entonces hay pacientes en los cuales de pronto el paciente viene con el signo de que tiene las extremidades inferiores aumentadas de volumen, por una alteración en el trastorno en la circulación y en las extremidades inferiores en aumento de volumen. Entonces eso es de alto riesgo porque eso puede generar por ahí una coagulación inapropiada y entonces empieza a generarse un trombo que puede terminar en el pulmón. ¿Ya? Ese paciente lo vendan, le dan anticoagulantes y hasta que se recupere la circulación. ¿Ya? Miren, no solo un coágulo puede obstruir la circulación de los vasos sanguíneos, también hay otros productos, por ejemplo gases. Si alguno de ustedes ya tiene aquí experiencia poniendo ampollas intramusculares, ustedes se han dado cuenta que cuando uno prepara, aspira el líquido y luego se asegura de botar el gas, el aire, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese aire luego se puede convertir, puede generar una embolia. El aire en un vaso pequeño puede obstruir la circulación, ¿no? Entonces siempre se asegura de botar el aire, el líquido. También, así como eso, el líquido amniótico, ¿no? Justo en el nacimiento puede producirse ese problema
el líquido amniótico puede pasar hacia los vasos sanguíneos. O también puede producir la grasa, ¿no? La grasa, si es que hay algún accidente, un fragmento de grasa se meten a los vasos sanguíneos y también puede producir la obstrucción. ¿Correcto? La obstrucción. Veamos acá. Entonces decíamos, pues, miren, este ejemplo está señalando cómo un trastorno, acá en el caso de un accidente, por ejemplo, un accidente en las extremidades inferiores, puede generar fragmentos. Recuerden ustedes, es el hueso. ¿Qué cosa tiene el hueso de un paciente adulto mayor en el interior? En la médula ósea de un paciente adulto mayor, ¿qué hay? ¿Qué hay? Proteínas, ¿qué más? En el caso de ustedes tiene una médula ósea roja. ¿Por qué roja? Porque tiene abundante cantidad de células sanguíneas, precursores, ¿correcto? Pero en el caso de un paciente adulto mayor ya no. ¿Qué cosa hay? ¿Qué hay? Grasa. Ya no es médula ósea roja, sino médula ósea amarilla, ¿correcto? Entonces, ahí en el accidente, la grasa que está ahí, o la grasa que está en el tejido conectivo subcutáneo, puede meterse en el vaso sanguíneo, o un coágulo puede meterse y ahí generar el problema. Pues si está en la extremidad inferior, pues hace todo el recorrido, llega al corazón, llega al pulmón y ahí se queda atracado. ¿Ok? Se queda atracado en el pulmón. En el caso de las arterias es diferente, ¿no? Porque sabemos que las arterias parten del corazón. ¿Ok? Y ahí el problema sería, si es que el problema va a ser en las extremidades, ¿no? Ya sea superiores o inferiores. Porque el coágulo va a seguir su recorrido, en algún momento va a llegar a obstruirse en una zona donde el vaso ya ha ido reduciéndose, ¿no? Entonces, en el caso de las arterias va a ser el problema en las extremidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Claro, puede generar, si obstruye, puede generar necrosis en toda la zona que irriga el vaso sanguíneo. Eso es peligroso. Puede perder parte de la extremidad. Veamos el shock. ¿Qué cosa es el shock? El shock dice reducción de la perfusión de los tejidos, o sea, la irrigación de los tejidos, ¿correcto? Irrigación de los tejidos. Reducción de la perfusión de los tejidos, por ende del oxígeno, porque una parte de la sangre es oxígeno, por debajo de los límites requeridos. ¿Ok? Ese es el shock. Llámese shock a una pérdida del conocimiento. Pérdida del conocimiento, shock. ¿No? Se asustan por algo, están descompensados, pierden el conocimiento. Un shock, ¿cierto? ¿Por qué puede generarse ese shock? Miren acá, hay más o menos 3 causas de las más comunes. Un shock cardiogénico, o sea, un producto de un paro cardíaco, ¿cierto? Paró el corazón, ya no bombea, pues eso va a generar la pérdida de conocimiento, ¿ya? Esa es relacionada con la función cardíaca sistólica deprimida, ¿no? Paro cardíaco. El shock hipovolémico. El hipovolémico se refiere, hipo significa disminución. Volem viene de volumen, émico viene de sangre. O sea, disminución del volumen sanguíneo. Shock hipovolémico. ¿En qué caso se dará? Un shock hipovolémico. Un paro, no, el paro es el primero, el cardiogénico. Un shock hipovolémico. ¿En qué caso disminuye el volumen de sangre? Una hemorragia. Correcto, una hemorragia. ¿Ya? Una hemorragia. Tuvo un accidente, se rompió de pronto una vena en las extremidades inferiores y a partir de ahí lo sangraron, ¿no? Entonces, al disminuir el volumen de sangre, disminuye la presión y eso lo va a llevar al paciente a la pérdida del conocimiento hasta que se restablece ese volumen sanguíneo. ¿Ok? Una hemorragia interna, por ejemplo, comunes, por ejemplo, miren, las mujeres que tienen un parto ectópico de pronto va creciendo y lesiona la arteria ovárica y eso genera un sangrado, de pronto
pierde conocimiento. ¿Ok? Creo que eso es grave. Interno, no se dan cuenta. De pronto, un aneurisma que se revienta, ¿no? Un aneurisma que se revienta no precisamente el cerebro, sino puede ser la aorta, que también tiene aneurismas, se revienta y también se lleva a un volumen. ¿Ok? Entonces, eso nos va a llevar a un shock hipovolémico. ¿Ya? Y el otro es el shock séptico. Shock séptico. ¿Qué pasó aquí? ¿Perdón? Por una infección generalizada, correcto, muy bien, una infección generalizada, es una infección muy grave, ¿ya? Muy grave. Entonces, este tipo de pacientes siempre han empezado, por ejemplo, pueden empezar con un proceso infeccioso, puede ser en vías urinarias, puede ser a veces una apendicitis, una peritonitis, ¿no? Una peritonitis genera una bacteriemia, ¿cierto? Una bacteriemia. ¿Qué cosa es bacteriemia? Presencia de bacterias en la sangre. ¿Ya? Presencia de bacterias en la sangre. Esas bacterias en la sangre empiezan a recorrer por todo el circuito sanguíneo y de pronto se van alojando en determinados órganos. Por ejemplo, se van a alojar en el pulmón y van a generar una neumonía. En las vías urinarias destruyen los glomérullos, termina en una secuela renal. ¿Ok? Entonces, y así en diferentes órganos. Entonces, ese paciente tiene focos infecciosos en diferentes partes del cuerpo. Y como en diferentes partes del cuerpo se está generando la inflamación, y la inflamación está generando que salga líquido de los vasos al espacio intersticial, se está produciendo un edema mineralizado. ¿Correcto? Entonces, producto de ese edema, el paciente se desmaya, ¿no? Se desmaya, pierde conocimiento. Eso es un shock séptico. ¿Correcto? Un shock séptico. ¿Ya? Muy común en los casos de peritonitis, ¿no es cierto? En el caso de peritonitis. ¿Ok? Entonces, son casos pues, muy graves, ¿no? Que tienen que ser atendidos inmediatamente con una cantidad de antibióticos vía endovenosa por varios días. ¿Ya? Bien, hasta ahí una parte. ¿Alguna pregunta ahí? Veamos algo sobre alteraciones de vasos sanguíneos. Ese diagrama es solo para que recuerden que los vasos sanguíneos tienen pues una capa interna o íntima que está formada por el endotelio y su subendotelio, ¿no? Subendotelio, ¿qué es puesto ahí? Subendotelio, ¿no? Entonces, su capa de células planas y debajo se tiene por el subendotelio. Esa es la capa interna o íntima. Al medio tiene su capa medio muscular, que es músculo liso, ¿no? Y la parte más externa, la externa o adventicia, que es el tejido conectivo laxo, ¿no? Entonces tienen ahí, en cambio, los capilares son simplemente una sola capa de células endoteliales, por fuera su lámina basal. Tiene sus poros, esos poros justamente son por donde entra y sale líquido, ¿no es cierto? Hacemos la comparación de una arteria y una vena. Claramente una arteria tiene una capa media muscular muy gruesa, ¿no? Muy gruesa, muscular comparada con la capa muscular de la vena, que es delgadita, ¿no? La arteria tiene igual su endotelio, pero ahí en la capa íntima o interna, la arteria a la izquierda, ¿ven? Tiene su célula, su capa elástica, ahí, elástica interna, y por fuera tiene su capa externa o adventicia. La arteria tiene una capa más delgada que la vena pues como tiene poco músculo, su contraparte, la adventicia es bien gruesa, ¿no? Donde están acá, cuando es un vaso grueso, a estos vasitos chiquitos que irrigan a los vasos se les conoce como los vasovasorios, ¿correcto? Vasovasorios, son los vasos que irrigan los vasos, ¿ok? Bien, entonces, esto que estamos viendo acá, miren ahí tienen la flecha superior, marca el endotelio, la flecha de la derecha marca el músculo, y la de la izquierda, la adventicia. La adventicia a veces no se nota claramente hasta dónde llega, porque es tejido laxo que se confunde con el resto. ¿Ya? Ahí tienen ustedes un arteriol. Bien. Entonces, los vasos también pueden verse afectados por diferentes alteraciones. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que es la arterioesclerosis o arteriosclerosis, es lo mismo, ¿no? Esclero, el término esclero significa duro, ¿ya? Duro.
Entonces, en este caso vamos a ver un endurecimiento de los vasos sanguíneos. Vamos a ver un aumento en el grosor de los vasos sanguíneos porque se van acumulando varios compuestos ahí en la capa, sobre todo la íntima, ¿no? La interna. Y como esto está endureciéndose, pues van a perder esa elasticidad las paredes. ¿Ok? Entonces, un factor predisponente, un factor asociado a todos estos cambios es el exceso de colesterol en sangre. ¿Ok? El exceso de colesterol en sangre. Un vaso que tiene una pared delgada, de pronto la pared se va haciendo más gruesa y la luz, obviamente, se va haciendo más reducida. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes ahí alteraciones en los vasos sanguíneos. La aterosclerosis es una variedad de la arteriosclerosis. Es lo que vamos a ver acá. Dos eventos. Proliferación de células musculares lisas, o sea, engrosamiento ahí de la capa media, proliferación de células musculares lisas, y además acúmulo de lípidos en la capa íntima. ¿Ok? Acúmulo de lípidos en la capa íntima. Entonces, miren ustedes acá este vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo tenía antes una luz que era casi más del doble de lo que tiene ahorita. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha ido acumulándose, aumentando la capa media del músculo y además en toda esta área clara que están viendo se ha ido acumulando grasa, ¿no? El colesterol, y ha ido reduciendo la luz de ese vaso. ¿Okay? El producto de todo eso el vaso está duro, ya ha perdido la capacidad elástica. ¿No? Entonces, vean ahí, va perdiendo la capacidad elástica y lo hace susceptible a que se produzca pues ahí una obstrucción a través de un coágulo, ¿no? ¿Por qué? Porque la capa íntima ha acumulado esos depósitos de grasa, ¿no? Depósitos de grasa que se va acumulando. Entonces, pero eso tiene más detalles. Vean acá. Miren acá, ¿qué es lo que tiene? Por arriba está esquematizada la capa de células endoteliales, por arriba, por abajo, la capa de células musculares, ¿ok? Y miren ustedes qué es lo que se está acumulando. Vamos a tener ahí que esas estructuras tenemos macrófagos, pero los macrófagos, ¿cuál es la función del macrófago? ¿Qué hace el macrófago? Fagocita. ¿Qué cosa fagocita? Las bacterias. Y en este caso está fagocitando las células que se están muriendo, pero además está fagocitando la grasa que se está acumulando. El macrófago va fagocitando la grasa que se va acumulando. Una parte. Porque la otra parte se acumula en estos espacios que parecen cuchillitos. ¿Ven ahí? Parecen cuchillos, parecen estacas. Esas estacas también son la grasa empapelada. ¿Ok? Entonces, se está produciendo la muerte, producto de la respuesta inflamatoria, está produciéndose la muerte de células, ¿no? Entonces, miren acá, y obviamente está llevando al engrosamiento de la grasa. Entonces, cuando el macrófago fagocita la grasa, se le conoce como células espumosas, ¿ya? Células espumosas. Entonces, veamos acá. Miren acá. Ahí tienen ustedes el espacio, ¿no? El espacio que queda del vaso sanguíneo. Miren acá. Este es lo que queda en la luz del vaso sanguíneo. Por acá, las áreas blancas que están viendo acá son el colesterol que se ha ido acumulando. Por acá inclusive tienen esto que se ve acá bien oscuro, son algunas calcificaciones. ¿Ya? Entonces, como verán ahí, ese vaso ha cambiado totalmente su estructura y ha perdido esa capacidad elástica. ¿Ya? En algunos casos pueden verse alguna de estas alteraciones, por ejemplo, en pacientes que vienen por consulta odontológica, ¿no? Vienen por consulta odontológica y se les toma una radiografía panorámica. ¿Conocen la radiografía panorámica? Así, ¿cierto? Todo el maxilar superior y todo el maxilar inferior. Entonces, la panorámica agarra la carótida, parte. De pronto la carótida se ve con algunas dilataciones y algunas calcificaciones. ¿Okay? Entonces, ustedes podrían detectar por ahí, bien todo lo que ven en una panorámica. De pronto, en un paciente que tiene ahí riesgos, ¿no? Signos de ateromas, ¿no? Calcificaciones a nivel de estos vasos. ¿Ya? Y otra alteración que suele darse en los vasos son las vasculitis, ¿no? Trastornos inflamatorios es una respuesta inflamatoria alrededor de los vasos. Acá en este diagrama pueden ver el vaso sanguíneo, está aquí, es una pequeña arteriola, está acá,
la zona central, y alrededor se ve un infiltrado inflamatorio, ¿no? Esto clínicamente se va a ver como esa imagen que están viendo ahí, áreas cosas en diferentes partes de la piel. Eso es una vasculitis. ¿Cuál es la causa? No se sabe la causa. No se sabe. Algunas son autoinmunes, ¿correcto? Pero no se sabe la causa. Son las famosas vasculitis. ¿Ok? ¿Preguntas? Todavía tenemos un tema más. Respiren, despierten. Despiértate, despiértate. A ver, un par de minutos, relájense. Pues cuando hay una respuesta inflamatoria, escuchen por favor, una respuesta inflamatoria que activa el sistema inmune, ¿ya? Activa el sistema inmune. De pronto un linfocito B se diferencia en una célula, un linfocito B se diferencia en una célula, un linfocito B se diferencia en una célula plasmática. ¿Qué cosa hace la célula plasmática? Sintetiza anticuerpos, ¿correcto? Sintetiza anticuerpos. Entonces, un antígeno, un compuesto activado, ha hecho las veces de una proteína, cualquier cosa, ha hecho las veces de antígeno, ha activado a la célula plasmática, y la célula plasmática ha formado un anticuerpo contra ese producto. ¿Correcto? Puede ser parte de una bacteria, parte de un virus, cualquier otro. ¿Correcto? Okay. Entonces, pero ahí se está formando contra un virus, contra una bacteria. Pero en las enfermedades autoinmunes, de pronto se forman anticuerpos contra nuestras propias células. Se une el antígeno y el anticuerpo, genera una respuesta inflamatoria y se destruye formar parte del tejido. ¿Ok? Entonces estamos viendo acá una enfermedad autoinmune y vamos a ver varias de las que me imagino que algunas de ellas ustedes han padecido. Por ejemplo, miren el afta menor. ¿Alguien ha padecido de aftas? Creo que la veo. Todos. Por ejemplo, Otras cosas que tengan le vamos a simpatía. adelantar. La próxima semana hay una evaluación. ¿Ya? Una evaluación. Entonces, los que no estudian van a estar estresados. Y esos van a terminar con aftas. En cambio, el que estudia, con tranquilidad va a pasar el examen, no le va a salir el afta. ¿Cuál es el factor que está predisponiendo a la aparición del afta? Es el estrés. ¿Correcto? El estrés. ¿Ya? Entonces, el estrés es un factor predisponente asociado a la aparición de estas enfermedades, como por ejemplo las úlceras aftosas. La estomatitis aftosa recidivante o simplemente afta, ¿no? Entonces, como ven acá, se manifiesta como una úlcera. Una úlcera, ¿qué cosa es una úlcera? Es una lesión en donde hay una pérdida del tejido superficial, pérdida del epitelio, con exposición del tejido conjuntivo. Exposición del tejido conjuntivo. Es una úlcera. En este caso, ven ustedes, el afta se caracteriza por una úlcera que tiene un fondo claro, ven ahí, un fondo claro y un halo eritematoso. Un borde rojo, un halo eritematoso, ¿no? Entonces, estas úlceras, cuando viene el paciente, le va a decir, ¿le duele o no le duele? Obvio que duele un montón. O sea, si estas úlceras ahí salen el labio, salen la lengua, no pueden ni hablar ni comer, ¿cierto? Es dolorosísimo. Entonces, ustedes tienen que preguntar, y de hecho, tienen que, el cajón va a encontrar que está asociado, viene con dolor. Presenta una úlcera dolorosa. Las pequeñas son redonditas. Esa área blanquecina que se muestra al centro es una llamada una pseudomembrana blanquecina. A veces viene el padre, madre o el apoderado, el que viene con el niño y dice, doctor, mire, tiene una úlcera que se ha formado pus. ¿No? Pus. ¿Verdadero o falso? No, falso. No es pus. ¿Correcto? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se llama esa parte blanquecina?
¿Cómo se llama esa parte blanquecina? Pseudomembrana. La pseudomembrana. ¿Qué cosa es? El que va a exponer hoy día reparación, coagulación. ¿Qué se forma al final de la coagulación? La fibrina, ¿correcto? La fibrina. Esa parte blanca que están viendo ahí es la fibrina. ¿Ya? Al final de todo el proceso de coagulación se forma una capita blanca dentro de la mucosa y eso se llama la fibrina. ¿Correcto? Esa fibrina se va a desprender cuando termine de repararse y proliferar las células que revisten esa parte. ¿Ok? Dura, miren ahí, 8 a 10 días. ¿Correcto? Ya he dicho, los primeros días duele un montón, luego va desapareciendo el dolor hasta que va revistiéndose con la capa de células epiteliales. ¿Ok? Entonces, este es el afta mayor. El afta mayor, miren acá, es una úlcera mucho más grande, ¿ya? Más de 1 centímetro, muy profunda, muy dolorosa, y el tiempo de evolución puede ser hasta de 1 mes. Y cuando pasa puede dejar cicatriz ahí, ¿correcto? Entonces, cuando uno tiene una úlcera en boca, que ya tiene más o menos 1 mes, hay que asegurarse que esta úlcera duela, ¿ya? Porque si no duele, ahí tiene que empezar a preocuparse más. Porque una úlcera así de grande que no duele, tiene que pensar en otro proceso, un proceso ya sea infeccioso o tumoral. ¿Ok? Por ejemplo, úlcera grande así de origen infeccioso, ¿cuál podría ser? Enfermedades granulomatosas. ¿Recuerdan? ¿Cuáles? TBC, tuberculosis. ¿Correcto? Tuberculosis. ¿Ya? Una úlcera por tuberculosis ocasionada por el bacilo de Koch en boca. Se da. ¿Ok? Una úlcera generada por algunas infecciones micóticas. ¿Recuerdan ver la clase? Aracocioidomicosis. ¿Sí? ¿Ya? Estas úlceras son llamadas enfermedades granulomatosas generadas por hongos. ¿Ya? Y si no es hongos, una úlcera grande que ya tiene varios meses, que no duele, puede ser cáncer. ¿Correcto? Puede ser cáncer. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Por eso que cuando hay una úlcera, tienen que asegurarse de verificar que duele. Mejor que duele. Porque sería un afta. ¿Ok? Sería un afta. Entonces esta es una úlcera que puede durar más de 1 mes, dice tiempo de evolución. Algunos pacientes dicen que algunos es la úlcera del novio. Está por casarte y decides tener una úlcera mayor. 1 mes, 2 meses, algunos han reportado cerca de 3 meses. ¿Ya? Algunos van a encontrar así como úlceras del novio. Miren, hay úlceras que se generan en bocas muy parecidas a aftas. ¿Ya? Parecidas a aftas. Por ejemplo, en el SIDA. ¿Conocen el SIDA? ¿Sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero miren ustedes, cuando estamos hablando del afta, estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Estamos hablando de una enfermedad en la cual el sistema inmune está sobre reaccionando. No estamos hablando de inmunodepresión, inmunosupresión, que es el caso del SIDA. ¿Eh? Es una cosa media contradictoria, ¿cierto? Porque en el SIDA el sistema inmune está deprimido, está suprimido, ¿correcto? En cambio, el afta usualmente se presenta por un cuadro de una sobrereacción del sistema inmune. Va a dar úlceras, sí, parecidas al afta, pero no es el mismo mecanismo. Y así vamos a encontrar úlceras en pacientes anémicos. La neutropenia cíclica. ¿Qué significa neutropenia? Trombocitopenia. Neutropenia. ¿Qué es neutropenia? Que han disminuido los neutrófilos. ¿Ya? Entonces hay cuadros en los que los pacientes vienen con un decaimiento de neutrófilos, luego vuelve a subir, en cuestión de semanas, 2 o 3 semanas, vuelve a subir. Este periodo en el cual disminuye, ahí de pronto aparecen las sangre. ¿Okay? La leucemias, deficiencias de hierro, malnutrición y síndromes, el más conocido que en algún momento se vaya a usar, el síndrome de Bess, ¿no? Tiene úlceras en varias zonas. ¿Ya? Estas entidades también pueden presentar úlceras. Miren acá, en la boca vamos a encontrar epitelios queratinizados y no queratinizados. La figura de la izquierda está mostrando un epitelio que algunos de ustedes en histología, si no lo han visto, ahora lo van a ver. Ven ustedes acá la capa basal, estrato espinoso, granuloso y córneo, ¿no? Cuando el epitelio tiene queratina, se ve más blanco.
tiene un color rosado pálido, tiene queratina. Cuando no tiene queratina, es como el lado derecho, el epitelio se comporta como si fuese vidrio, o sea que nos permite ver lo que hay en el plano profundo. Y ahí están viendo ustedes en la figura derecha, pueden ver arterias, venas, ¿ven? Porque se comporta como vidrio. ¿Ok? Y la mucosa debe tener un color medio mucho más rojo, ¿no? Mucho más rojo. Entonces, en esta zona, ven ustedes que el epitelio, las células epiteliales están pegadas entre ellas por desmosomas. Todas esas están reposando en lo que es la membrana basal, ¿recuerdan? La membrana basal. Y las células están unidas a la membrana basal a partir de los hemidesmosomas, ¿se acuerdan? Los hemidesmosomas, ¿ya? De esa manera las células están unidas a la lámina densa, que se conoce como la lámina densa, colágeno, ¿ya? Y debajo vamos a tener la lámina densa está unida al conjuntivo a través de esas fibras colágenas que parecen asas, y a través de esas asas pasan por las fibras colágenas que están en el tejido conectivo. Entonces, de esta manera está unido el epitelio al tejido conectivo. ¿Correcto? Este es el complejo basal, ¿no? Complejo basal, aquí lo llaman lámina basal. Entonces, resulta que a veces, pues de pronto, ven ustedes acá, que de pronto esas uniones de tipo desmosomal se pierden. ¿Correcto? Se pierden. Entonces empieza a generarse un espacio entre las células, el cual va a ir acumulando líquido. Ese líquido que ven se va acumulando cada vez más, se van perdiendo las uniones y se va acumulando cada vez más líquido. Ese líquido que ven se va a traducir clínicamente en la formación de una lesión llamada vesícula. Ahí tienen apuntada otra lesión. Hemos visto mácula, hemos visto por ahí úlcera, ahora ven ustedes una vesícula. ¿Correcto? Una vesícula. ¿Qué cosa es una vesícula? Es una cavidad que contiene líquido. ¿Ya? Que contiene líquido. Entonces, vean ahí, está formándose una vesícula dentro del epitelio. Y eso se va a manifestar en algunas lesiones, por ejemplo acá, una enfermedad que conocen, que van a ver donde se forman vesículas en boca, son el péntigo vulgar. ¿Ya? Péntigo vulgar. Miren ustedes ahí las lesiones blanquecinas que presenta el paciente. ¿Correcto? Las lesiones blanquecinas que presenta el paciente. Noten ahí arriba esta parte blanca que están viendo ahí, la vesícula, es muy grande, ¿correcto? La parte roja es donde ya se ha desprendido el epitelio, ha dejado una zona eritematosa, pero ahí esa parte blanquita que están viendo, todavía se ve ahí la vesícula. En la parte baja, en la figura de la parte baja, tienen ahí igual la parte roja es donde se ha desprendido ya el epitelio, y la parte blanca, pues bien ahí la vesícula, ¿ya? Entonces, esta lesión es más frecuente en péntigo vulgar en pacientes mayores de 50 años, muy raro en niños, ¿correcto? Le hacen una biopsia de estas lesiones y eso es lo que encuentran. Ven ahí. Miren ustedes que la capa basal está pegada hacia la parte baja. Ven ahí. La capa basal está pegada hacia la parte baja y la cavidad está por encima del estrato basal. La vesícula está por encima del estrato basal. ¿Ok? Entonces, esta lesión en el péntigo vulgar se va a formar producto de una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Autoinmune. Hay una destrucción del estrato espinoso, eso se conoce como acantolisis. ¿Ya? Vemos vesículas suprabasales. ¿Ya? Suprabasales, el resultado de la producción anormal de anticuerpos contra las glicoproteínas de los desmosomas que están entre las células. ¿Ok? Resulta que esta enfermedad, si no la controlan y no hay un buen manejo, el paciente se muere. ¿Ok? El paciente se muere. ¿Ya? Esta lesión, este tipo de enfermedad, es una enfermedad mortal, que podrían detectarla y las primeras lesiones salen en boca, porque van a ver que otras lesiones parecidas a estas salen en la piel, en otras partes de la piel. Pero en boca salen las primeras lesiones. Entonces, si no hay un manejo inmediato de esta enfermedad, el paciente se muere. ¿Correcto? Se muere. ¿Ya? Este es el péntigo vulgar. Miren ahí, lesiones en donde tienen la cavidad, el estrato basal está en la parte baja, la cavidad se ha formado por encima del estrato basal, por eso se habla de vesículas suprabasales, por encima de la capa basal. ¿Correcto? Ahí está el estrato basal, en donde se ha formado la lesión. ¿Ok? Son lesiones suprabasales.
Una lesión muy parecida a esta es, ¿no? Este es el pemphigo vulgar, ¿no? El pemphigo vulgar, igual, ahí tienen ustedes la lesión, es lesiones suprabasales. Decíamos que parecida a esta, a ver, ahí está, pemphigoide mucoso benigno. Pemphigoide mucoso benigno, ahí está. ¿Ven? Llamada también gingivitis descamativa. ¿Ya? Esta lesión, ¿sí? Como ven ahí, su nombre dice pemphigoide mucoso benigno. ¿Ya? Benigno en realidad porque no es mortal. No es mortal. O sea, ven ustedes la encía, notan la encía con esas cubiertas blanquecinas, ¿okay? Con esas cubiertas blanquecinas que representan la vesícula. Noten acá en la figura del lado derecho, en el diente, en el canino, acá, ya se ha desprendido. Pero ¿qué ha pasado ahí? El que examina ha pasado con un bajalengua por acá y se ha desprendido la cubierta. Entonces eso se conoce como el signo de Nikolsky positivo. ¿Ya? Cuando se desprende la capa, Nikolsky positivo. ¿Ok? En este caso la cosa no es muy trágica en el sentido de que son lesiones que el paciente presenta una vez, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer así después de meses y años. ¿Ok? Se presenta, ¿no? Comprometer el conjuntivo y piel. Hacemos una biopsia de esto y ¿qué vamos a encontrar? Pues aquí la cosa es al revés. Miren acá. La lesión se ha generado acá, miren ustedes, sobre los hemidesmosomas. Ya no los desmosomas, sino hemidesmosomas. Ahí se ha generado la vesícula, ¿correcto? Y vemos ahí la vesícula subepitelial, o también se aplica el término infravasal. Infravasal. Entonces, jóvenes míos, clínicamente es posible diferenciar el pemphigoide vulgar del pemphigoide mucoso benigno, ¿sí o no? ¿Qué dice el doctor? ¿Sí? ¿Cómo lo diferencia? El color. ¿Sí? ¿Qué color? ¿Qué color te va a indicar que es pemphigo vulgar? A ver, doctor, sí, está buscando información. ¿Ah? ¿Qué color? ¿Es posible? No es posible, doctor, no es posible. Clínicamente no es posible diferenciar si es pemphigo vulgar o pemphigoide mucoso benigno. Vean que estoy mostrando que la diferencia está en la ubicación de la vesícula. La ubicación de la vesícula vamos a ver al microscopio. ¿Ok? Al microscopio, no hay manera de diferenciar. ¿Ya? No hay manera. ¿Ok? Este es el pemphigoide mucoso benigno. Vesículas infravasales. ¿Ven ahí? Llamadas también subepiteliales, es lo mismo. ¿No? Miren, acá ha aparecido el epitelio con el estrato basal entero y la cavidad debajo del epitelio. Igual acá está el estrato basal oscurito y acá debajo está la cavidad. Además hay por ahí un infiltrado inflamatorio. ¿Ok? Un infiltrado inflamatorio. Bien, pasamos al lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad también autoinmune. Existe la variedad sistémica y la variedad dérmica. Son un lupus que afecta solo la piel, ¿no? Solo la piel, y otro lupus que afecta a varios órganos. De hecho, el que afecta a varios órganos, el sistémico es el más, el que tiene peor pronóstico. Bien, es autoinmune, afecta el tejido conjuntivo. ¿Dónde hay conjuntivo? En todo el cuerpo, ¿no? Conjuntivo ahí en todo el cuerpo, tejido laxo, denso, ahí en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, el daño del tejido va a estar mediada por el sistema inmune, ¿no? Son unión de anticuerpos a las células de nuestro propio organismo. O sea, se forma el antígeno contra nuestras estructuras, y luego vamos a ver que se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo, y ese complejo antígeno-anticuerpo es el que desencadena la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Entonces, ven en la paciente que están viendo ahí el signo de ala de mariposa. ¿Ven ahí? ¿Por qué ala de mariposa? Porque está ancho a nivel de las mejillas y al medio de la nariz. Es el signo de ala de mariposa. ¿Ok? Ahí se está generando la reacción del complejo antígeno-anticuerpo y la reacción inflamatoria, ¿no? Y también en estas lesiones que están viendo acá, en la piel. ¿Ya? Entonces, decíamos que el lupus
eritematoso afecta a varios órganos. Miren ahí. Hígado, el primer órgano en ser atacado, el hígado. Tienen el aparato reproductor, articulaciones, piel, pulmón, vasos sanguíneos, riñones, sistema nervioso. ¿Correcto? Entonces, varios órganos. ¿Ya? Varios órganos. Entonces, vamos a ver ahí que, por ejemplo, está afectando el riñón. ¿No? Está afectando el riñón. Y en el riñón va a ir destruyendo los glomérulos. ¿No? Y los glomérulos se encargan de formar la orina. Entonces, este paciente que va perdiendo varios glomérulos está perdiendo la capacidad de formar orina. Está llevándose a una insuficiencia renal. ¿Ok? Una insuficiencia renal. Entonces, donde se produce ese complejo anticuerpo, desencadena la respuesta inflamatoria y ocasiona el deterioro del tejido. ¿Ok? Por otra parte, vamos a ver el síndrome de Sjögren. Así se dice, Sjögren. Síndrome de Sjögren. Este síndrome tiene la característica que va a afectar las glándulas exocrinas, ¿no? Glándulas exocrinas. Por ejemplo, glándulas salivales, ¿no? Glándulas lacrimales. ¿Ok? Entonces, como afecta, por ejemplo, en la boca, las glándulas salivales, y disminuye, destruye los acinos glandulares de las glándulas salivales, entonces va a disminuir la cantidad de saliva. Y esto es lo que se conoce como serotonina. ¿Correcto? Serotonina. Asimismo, otra glándula exocrina son las glándulas lacrimales. Disminuye la cantidad de lágrimas y esto nos va a llevar a una serotalmia. ¿Ya? Serotalmia. Entonces, en el síndrome de Sjögren, así como estas glándulas, hay otras glándulas también, por ejemplo, en la nariz, en la vía respiratoria, ¿recuerdan? Vía respiratoria, nariz, tráquea, esas también se van a ver afectadas. ¿Ok? Y no solo eso, sino también en los genitales, ¿correcto? En los genitales, las glándulas exocrinas que se encuentran en los genitales también se ven afectadas. A veces se presenta solamente el síndrome de Sjögren, ¿no? Un síndrome de Sjögren solo, pero a veces se da como una complicación del lupus. Acá vamos a ver el lupus, ¿cierto? Entonces el paciente empieza con lupus y luego empieza a presentar el síndrome de Sjögren. ¿Okay? Una enfermedad adicional. ¿Ya? Una de las características de estos pacientes es que presentan mayor riesgo de padecer linfoma. ¿Qué cosa es el linfoma? El linfoma es el tumor maligno que afecta a los linfocitos. El tumor maligno que afecta a los linfocitos. Este tipo de pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar los linfomas. ¿Okay? Miren acá algunas de las lesiones. La piel está reseca, el sarpullido, problemas con la tiroides, ¿no? Dolor en músculos y articulaciones, resequedad vaginal. Por eso decíamos que las glándulas exocrinas que afectan a los genitales generan esa resequedad, adormecimiento y sensación de hormigueo de los brazos. Miren ahí cómo está la piel está en constante descamación en esa zona, ¿no? Entonces, cuando se produce esa descamación, genera esta sensación de hormigueo, picazón. ¿Ok? En el síndrome de Sjögren, ven ahí. En el síndrome de Sjögren vamos a ver que hablábamos de glándulas, ¿no? De glándulas en las cuales se han ido destruyendo los acinos. Y esos acinos que se van destruyendo, luego no vuelven a formarse. Ven ahí acinos glandulares con respuesta inflamatoria entre ellos. Pasa la respuesta inflamatoria y cuando se repara con colágeno. No se vuelve a formar acinos. ¿Okay? Entonces, por eso que se ve alterada la función. ¿Ya? Entonces, vamos a ver proteínas anormales en sangre, ¿no? Proteínas anormales en sangre. Cuando decimos que se forman anticuerpos contra nuestras propias estructuras, hablamos de anticuerpos, por ejemplo, ahí dicen, miren, anticuerpos antinucleares, o sea, se han formado anticuerpos contra el núcleo de diferentes células, ¿no? Y esta es una de las pruebas que se hace a algunos de los pacientes para ver la cantidad de anticuerpos antinucleares que está presente en sangre como parte del diagnóstico. Y una de las pruebas que lo hace el cirujano, por ejemplo, el cirujano maxilofacial, el odontólogo especializado en cirugía maxilofacial, es la biopsia de glándulas salivales. Entonces, ustedes que reciban como cirujano, pueden hacer esas biopsias de glándulas salivales, de labios, sacan 2 o 3 acinos, ¿ok? Y así llegan al diagnóstico. ¿Ya?
Bien, lo otro es el líquen plano. Líquen plano, también es una enfermedad autoinmune. Líquen plano. El líquen plano, miren, el típico líquen, el más parecido es el lado izquierdo. Miren esas áreas blanquecinas que parecen una red, ¿no? Parece una red, una malla blanquecina. Miren ustedes, hemos dicho que cuando en la boca se ve blanco es porque se forma. Cuando tiene que verse más blanco es porque. ¿Por qué? Porque tiene queratina, ¿correcto? Porque tiene queratina. Entonces aquí en esta lesión donde ven ustedes así áreas blanquecinas, líneas blanquecinas, justamente se está formando queratina. ¿Ok? Y cuando se forma así con esa característica que parece una red, se llama líquen plano reticular. ¿Correcto? Líquen plano reticular. Entonces ustedes tienen que, cuando mandan un paciente para biopsia, tienen que describir, ¿no? En el formulario dice, paciente presenta lesiones blanquecinas en forma de red, en mucosa de carrillo. ¿Correcto? Entonces ya el patólogo ya sabe que tiene forma de red, vista al microscopio, ahí presenta, mire, tiene hiperkeratosis. ¿Correcto? Tiene hiperkeratosis. Toda esa capa superficial rosadita que están viendo es la queratina, ¿no? Esa capa superficial que ven acá es la queratina, ¿ok? Hasta ahí llega, la línea amarilla está señalando las papilas, ¿no? Y debajo de las papilas se ve un infiltrado inflamatorio, ¿ven ahí? Un infiltrado inflamatorio, lleno de células inflamatorias. Es típico del infiltrado inflamatorio en banda, ¿no? Debajo de la lesión. Entonces, con este diagnóstico, más con lo que han ayudado ustedes en la descripción, es decir, presenta una lesión blanquecina en forma de red, diagnóstico, líquen plano reticular. ¿Ya? Porque el patólogo no ve la parte blanca que tiene forma de red. Entonces, uno tiene que ayudar al patólogo con eso. ¿Ya? Pero el líquen plano, además de presentar estas lesiones blancas, también presenta vesículas infravasales, llamadas también subepiteliales. O sea, ¿a quién se parece? Vesículas infravasales o subepiteliales, ¿a quién se parece? ¿Qué otra lesión presentaba en vesículas infravasales? Pénfigo, mucoso, nil, pemphigoide, mucoso, ¿cierto? Bien. Pero obviamente ya en la lesión han descrito qué cosas, ¿cierto? Entonces, cuando las lesiones son subepiteliales, hay mayor posibilidad de encontrar en esa vesícula un poquito de sangre, un poco de sangre, ¿no? Porque ya entiendan ustedes que cuando la vesícula se forma por encima del estrato basal, en el mismo epitelio, pues ahí hay menos probabilidad de que tenga sangre, ¿cierto? Es líquido, básicamente. Pero cuando está debajo del epitelio, ahí sí pues, se puede encontrar un poco de sangre, ¿ya? Bien. Y la última lesión que vamos a ver es el eritema multiforme. Miren ustedes las lesiones ahí. Lesiones en brazos, ¿no? Eritema multiforme. ¿Por qué se llama multiforme? Porque presenta varios tipos de lesiones. Lesiones, úlceras, hemorragia. ¿Okay? Hay la mayor y la menor, igual acá. Veamos aquí ahí está, la menor. Miren ahí. Estas lesiones que ven en la mano le han dado diferentes nombres. Algunos dicen lesión en culo. Ahí donde se sacan, ¿no? En forma de culo. Lesión de tiro al blanco, ¿no? Tiro al blanco y así diferentes formas, ¿no? Características típicas de estas lesiones de eritema multiforme, la variedad menor. Lesiones en piel, también puede tener en otros órganos, ¿no? Son lesiones de 1 a 3 semanas más o menos. Veamos acá la mayor, que esta sí es grave. ¿Ya? Miren la boca del paciente. ¿Ya? Este es un eritema multiforme mayor. Entonces, ven ustedes así un paciente con lesiones múltiples en paladar, en labio. Entonces, miren, y está acompañado de todo eso: fiebre, malestar, dolor de cabeza, rinitis, dolor de garganta, vómito, diarrea. Terrible, paciente, ¿cierto? Terrible. ¿Qué desencadena esto? ¿Qué le va a decir el paciente? ¿Qué hizo? Doctor, lo que pasa es que tomé tal antibiótico. ¿Ya? Entonces, uno de los factores que desencadenan esto son algunos de los antibióticos. ¿Correcto? Si no es antibiótico, algún otro fármaco que ha tomado, ¿no? Por cualquier causa. Entonces, estos pacientes sí
Estos pacientes, cuando ven estos pacientes, son candidatos a hospitalización. Se pueden descompensar. Igual, fatal. ¿Ya? Fatal. Y miren ustedes en boca esas lesiones, ¿no? Miren la lesión en lengua. O sea, eso que ven blanco ahí, antes de ser blanco, ha sido una úlcera inmensa. Recuerden que eso lo ve blanco porque ya se ha ido formando fibrina. ¿No? Fibrina, la pseudomembrana que está ahí es fibrina. Entonces, antes que eso sea blanco, el paciente tenía una úlcera inmensa. ¿Ya? O varias úlceras pequeñas que luego se juntaron. ¿Ya? Pero es una cosa muy, muy dolorosa. ¿Ya? Muy dolorosa. Preguntas. Preguntas. ¿A quién le toca el seminario la próxima semana? Es de... el de pulpitis, ¿no? Pulpitis. Ya, ok. Y ya, muy bien.